Buenas tardes. Ahora ya sí. Buenas tardes, presidente de la Academia de Veterinarios, académico de número y de honor de la Academia de las Ciencias de Enfermería de Extremadura, señoras y señores, muy buenas tardes. Gracias primero por su asistencia. Primero agradecer a la directora del museo, doña Trinidad Nogales, por cedernos este entorno tan histórico y tan maravilloso para hacer una de las actividades que habitualmente viene realizando la Academia de las Ciencias de Extremadura, que son sesiones científicas. Esta vez estamos en un entorno de lujo, la primera vez que va a venir una académica de número, que es la doctora Mercedes Fraile Bravo, que va a exponernos un tema que se llama la influencia del agua en el cuidado de las personas en el mundo rural. Yo no me quiero alargar porque seguro que va a ser mucho más placentero escucharla a ella. Cedo la palabra a la doctora Nogales para que ella haga su presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Bienvenidos a todos los académicos y a todas las personas que hoy nos acompañáis aquí en el Museo Nacional de Arte Romano, que es una institución eminentemente abierta y sobre todo muy proclive a que en esta sede se realicen actividades de todo tipo, porque además entre el mundo sanitario y el humanismo siempre ha habido mucha relación. No en vano, la praxis de los galenos comienza en Grecia y en Roma, aunque en Próximo Oriente hay algunos conocimientos, pero esos grandes tratadistas del mundo antiguo pues, hicieron mucho por el cuidado y la praxis sanitaria. Y además a mí me cabe el placer de presentar hoy a una gran amiga, aparte de una gran profesional, que es Mercedes Fraile Bravo, amiga del museo de muchos años, participante en todas nuestras actividades. Por eso cuando la presidenta de la Academia de las Ciencias de Enfermería de Extremadura nos propuso acoger aquí esta conferencia, fruto sin duda de su tesis doctoral, de su trabajo de doctorado, pues nos pareció absolutamente idónea por el contenido, idónea además porque en el mundo antiguo precisamente la talasoterapia o el cuidado del cuerpo a través del agua era algo que estaba muy presente. A veces cuando uno va a los institutos, y yo a los jóvenes les suelo decir un poco en broma, vosotros que os creéis tan modernos, con esos términos que pensáis que son anglosajones, como el término spa significa salutem per aquam, y eso es lo que significa ese término, ese acrónimo, que en muchas ocasiones los jóvenes interpretan como un término nacido de las raíces inglesas y no del latín, que es nuestra lengua madre. Presentar a Mercedes Fraile sería un poco ocioso porque casi todos ustedes la conocen, pero ella es doctora en enfermería por la Universidad de Extremadura y antropología social y cultural. Está especializada en enfermería familiar y comunitaria y precisamente la tesis la realizó bajo el título del agua como factor antropológico primordial en los cuidados históricos, higiene, eliminación, alimentación y terapéutica en el mundo romano. Es decir, que ella ya se centró en el mundo romano, tuvimos muchas ocasiones de poder hablar y de poder comentar, y es miembro también de número de la Academia de las Ciencias de Enfermería de Extremadura, una academia activa, muy participativa y que me consta que tiene un gran programa de actividad. Es miembro también de la Comisión Plenaria del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, es máster en Educación para la Salud, experta en Gestión Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública y por el Instituto, experta en Sanidad por el Instituto de Investigación Carlos III, experta en heridas crónicas por la Universidad de Cantabria y luego profesora de la Universidad de Extremadura en el Departamento de Enfermería desde hace ya muchos años, no voy a decir cuántos porque es muy joven, donde imparte las asignaturas de Historia y Filosofía de la Ciencia Enfermera y las Ciencias Psicosociales. Es técnico en epidemiología del Servicio Extremeño de Salud, alférez enfermero, eso no lo sabía, suena fantástico, Mercedes, lo de alférez enfermero, reservista del Ejército Español, y donde ha realizado numerosas navegaciones en buques de la Armada, misiones en el extranjero, y además ha publicado, aparte de toda esta faceta
de formación y de praxis de la actividad de la enfermería, ha publicado numerosísimos artículos en distintos medios científicos, capítulos de libros, y ha coordinado otros muchos trabajos. Participa y sigue participando en muchos proyectos de investigación y actualmente es miembro de distintas sociedades científicas de enfermería, como la Asociación de Mujeres Científicas en Extremadura, que va abriéndose camino, y ha asistido y participado y presentado en numerosas comunicaciones, congresos nacionales e internacionales que sería prolijo enumerar y tampoco al lugar. Yo quiero destacar, sobre todo, es como ella siempre ha estado muy a la vanguardia del trabajo en enfermería, el trabajo en ese mundo no solamente de la actividad sanitaria, sino también de toda esa parte de comunicación social, de imbricarse con la sociedad, y actualmente por su compromiso con todo lo que son las nuevas tecnologías, las TIC, ¿no?, de las tecnologías de la información y la comunicación en el Servicio Extremeño de Salud, pues actualmente se encarga de todas esas bases de datos epidemiológicas en el Servicio Extremeño de Salud. Podría continuar haciendo un desglose mucho más amplio, pero creo que no es necesario. Sin duda que vamos a aprender todos mucho de ella. Me comentaba hace un momento que este centro impone, pero es verdad que en esta cátedra, en esta mesa, se han impartido conferencias fantásticos especialistas, desde profesores como Lain Entralgo, Grande Cobian. Me estoy refiriendo más al ámbito de la sanidad y el ámbito más relacionado con la profesión, pero por supuesto que esta cátedra, esta mesa, está abierta siempre a cuantos investigadores, sobre todo extremeños, pues se acerquen a nosotros para dar a conocer todo ese bagaje tan importante, que en ocasiones, no por próximo y cercano, es conocido, sino todo lo contrario. Suele decir el refrán tan característico, nadie es profeta en su tierra. Pues yo espero que Mercedes, con este trabajo magnífico que yo tuve ocasión de conocer también, pues nos acerque a esa influencia del agua en el cuidado de las personas en el mundo romano. Mérida es un ejemplo palpable. No en vano tenía 5 grandes acueductos, que sepamos todavía, aunque parece ser que hay incluso un sexto en los hallazgos últimos arqueológicos. Por tanto, como decía José Álvarez Sáenz de Buruaga, los romanos hicieron a los emeritenses millonarios en agua, que en el mundo antiguo y en la actualidad no es ninguna tontería, porque el agua es un bien absolutamente escaso y que debemos cuidar, porque el agua nos cuida, como nos va a presentar Mercedes Fraile, la doctora Mercedes Fraile. Nada más, muchas gracias por su presencia y ya te cedo la palabra. Bueno, la verdad es que me siento impresionada porque poder tener la oportunidad de estar aquí, en este momento, en este lugar, es algo, como dicen los chavales jóvenes, muy fuerte. Ahora puedo entender lo que siente el Juli cuando va a torear a la maestranza. Puedo entender perfectamente. Bueno, a ver, la investigación nos tiene por qué estar reñida con el buen humor. La conferencia de hoy tiene como base de trabajo, como ha dicho Trini, por cierto, gracias a Trini, señores presidentes, señora presidenta. Muchísimas gracias por estar aquí, señores académicos de números, señores todos. Les decía que la conferencia, como ha dicho Trini, tiene la base, como base el trabajo de investigación que realicé para construir la tesis doctoral que se defendió en la Universidad de Extremadura. La idea o la perspectiva de partida era aunar diferentes disciplinas, concretamente la ciencia enfermera y la antropología, pero sobre todo desde un punto de vista histórico, teniendo en cuenta mi faceta docente. Es bastante comprensible que pudiera entenderse así, ¿no? La función de las enfermeras en general, bueno, las enfermeras tienen muchas funciones y muy importantes en la vida de las personas, pero fundamentalmente nos dedicamos a cuidar, y nos dedicamos a cuidar desde un punto de vista multidisciplinar. Un marco de referencia, desde luego, de la antropología social y cultural y de la antropología de la salud. Desde la ciencia enfermera se toma como marco de referencia el modelo teórico de las necesidades básicas
humanas de Virginia Henderson y, evidentemente, la satisfacción de esas necesidades humanas. De las 14 necesidades básicas humanas que plantea esta científica enfermera, hoy nos vamos a centrar específicamente en la influencia que ejerce el agua en dos, en la necesidad que tienen las personas de alimentarse y en la necesidad que tienen de higiene, así como en la terapéutica del agua. Evidentemente, en la época romana, porque la temporalidad que se eligió para esta investigación fue concretamente desde la fundación de Roma, allá por el 753 a.C., que es la fecha que está asumida, hasta el apogeo del imperio, el 117 después de Cristo, con Trajano, que además era nuestro también, con su último impulso colonizador. Conocemos el origen mítico de la fundación de Roma, cuando Rómulo y Remo, salvados de las aguas, son salvados de las aguas del Tíber. Aunque hay evidencias arqueológicas de la existencia de la agrupación de aldeas, datan... Esto no pasa. El ratón tampoco, no pasa la flecha. Se queda enganchado. No, no pasa. Ahora sí. Bueno, decía que aunque hay evidencias arqueológicas de la existencia de agrupación de aldeas que datan del siglo X antes de Cristo en la aldea del Palatino. El Imperio Romano llegó a tener 614 millones de kilómetros cuadrados y tuvo una situación sociopolítica y económica muy cambiante. Los romanos eran un pueblo innovador, colonizan y anexionan territorios de los que obtienen riquezas y esclavos y, sobre todo, conocimiento. Disponen de una posición estratégica para el comercio. Crean ciudades a imagen y semejanza de Roma, Emérita, una de ellas, y exportan conocimientos e importan costumbres de otros nuevos territorios. Era, como todos ustedes saben, una sociedad férrea, en la que había grandes diferencias sociales entre clases, esclavos, plebeyos, patricios y clientes, ciudadanos libres o no. Un dominio importante de las grandes construcciones y, sobre todo, del agua. En este trabajo de investigación se parte de la siguiente hipótesis. El agua en el mundo romano ejerce de elemento socializador según el rol que ocupa en los cuidados corporales, higiénicos, alimenticios, dietéticos y terapéuticos y en sus relaciones entre dichos cuidados. El objetivo general era determinar la importancia que poseía el agua en la aplicación de los cuidados y en la vida cotidiana del mundo romano, en el tiempo que transcurre, evidentemente, desde la fundación de Roma hasta el apogeo del Imperio Romano. Yo hoy pretendo transmitirles una descripción del sentido mitológico del agua para los romanos, determinar las relaciones directas entre la forma de utilización del agua y los cuidados corporales de higiene y de alimentación en el mundo romano, establecer la existencia del agua como elemento socializador en la vida cotidiana romana y establecer algunas de las propiedades curativas del agua. Las fuentes de investigación, en imaginarse, ¿no? Trini conoció aquella etapa, aquella dura y maravillosa etapa en la que, bueno, como fundamentalmente se han utilizado los clásicos, Vitruvio, Frontino, Plinio, Dioscórides, Apicio, Petronio, en fin, Hipócrates, todos y alguno más, porque no se pueden imaginar ustedes la cantidad de cosas que hay para estudiar esto. Con los contemporáneos, pues claro, evidentemente en esta biblioteca había información para no acabársela nunca, ¿no? Entonces, evidentemente, aparte del antiguo director, al cual tengo que agradecer que me permitiera venir a curiosear en aquellos libros, en aquella época, hasta la actual directora, evidentemente, simplemente con su carrera, con lo que han publicado con sus publicaciones, ya habría suficiente casi. Contemporáneos, además de ellos, Carcopino, Etienne, Arroyo, Guillén, Malissard, Feijó, en fin. Fuentes petrográficas se han estudiado como trabajo de campo, se han estudiado diferentes yacimientos arqueológicos
Túnez, Pompeya, Herculano, Arles, Siria, Turquía, Évora, Mérida, Conímbriga, Tarraco, en fin. Y evidentemente, como fuentes museísticas, por supuesto, el Museo Arqueológico, el Museo Romano de Mérida, el British Museum, el Museo Arqueológico de Nápoles, el Museo de Malta, en fin, no sabría qué decirles a ustedes. Desde la leyenda sobre la fundación de Roma, el agua juega un papel protagonista. Tanto si admitimos el origen legendario de Roma, el agua del Tíber, salvadora de la muerte segura de Rómulo y Remo, como si nos ceñimos al origen arqueológico propuesto por Mons. Roma se funda en un terreno pantanoso, encima de un lago. Encima de un lago y al lado del río Tíber, que en las crecidas anegaba la ciudad. Desecan los pantanos y construyen una especie de canales hasta que se construye la cloaca máxima. Se comienza así una de las primeras domesticaciones del agua. Simbológicamente, el agua en la vida es la vía de salvación de una muerte segura en el siglo VIII a.C. de dos niños gemelos parientes de los dioses. Roma se asienta en un espacio en el que el agua y la fuerza de la naturaleza predominante y protagonista que hay que moldear e incluso someter y domesticar. Teniendo en cuenta lo indispensable de la religión en las sociedades romanas, podemos afirmar que desde el principio de los tiempos el agua ocupaba un lugar sagrado en la sociedad romana, sujeto a sus ritos y a sus mitos, y de una forma muy especial en la salud. La personificación de las aguas juega un intenso papel en la mitología. Cuando el agua cobra vida, lo hace adoptando forma humana para aproximarse a los hombres, tomando forma de humano joven o anciano, masculino o femenino, tranquila o bulliciosa, según la condición romana. Cuando las aguas son las de un río, la forma es masculina. Son varones barbados de gran corpulencia que descansan plácidamente sobre un costado, recostados longitudinalmente, tal y como lo hacen los ríos en su devenir. Los ríos, más jóvenes, afluentes, toman forma física juvenil en contraposición a los ríos veteranos. Como elemento indispensable para la supervivencia humana, cuya posesión depende únicamente de la generosidad de los dioses, el agua debía ser protegida por todos los medios posibles. El agua es sagrada. Todo tipo de agua está asociada a un dios, en general, incluido el dios Juno, que sin ser una divinidad específica del agua, Licinio Sereniano y su mujer le dedicaron el santuario de Alange con la curación de su hija Varinia. Aunque la divinidad romana de la salud por excelencia es Esculapio, el Asclepio griego, dios de la medicina y la salud, hijo de Apolo y padre de Salus, con bastón con serpiente como símbolo. Antes de entrar en el templo, eran obligatorias la purificación con un baño. Unciones o fricciones. Las ninfas son divinidades de las aguas dulces y con frecuencia eran consideradas hijas de un dios fluvial de la región en la cual ejercían su dominio. Son los espíritus de las aguas. Nos interesa especialmente las llamadas náyades como principales divinidades de las fuentes y de los ríos. En ocasiones tenían consagradas las conducciones de agua, aunque su morada favorita eran las grutas donde existía un manantial al que conferían propiedades medicinales. Las ninfas carecían de templos. Los sacrificios se les ofrecía cerca de los manantiales, en las grutas llamadas ninfeos. También se consideraban en las fuentes monumentales destinadas principalmente al uso público y laico. En los templos y santuarios se rendía culto al agua, pero debemos distinguir entre el uso del agua en el culto y el culto al agua. El agua forma parte del ritual de la vida de los romanos. Desde la primera hora del día, desde que el romano se levanta, se moja la cara con agua y bebe un vaso de agua para acabar el día acudiendo a las termas públicas. Para rendir culto al agua, un mito muy popular en el mundo romano era lanzar monedas o coronas a las fuentes con pequeñas imágenes y objetos
que representaban las partes del cuerpo curadas por acción de las aguas. Y en este caso, mención especial merece el culto a las aguas termales por sus efectos médicos y curativos. Es importante diferenciar entre las termas higiénicas y aguas termales dedicadas a la curación terapéutica. Estas aguas están protegidas por una divinidad. El agua sale caliente de la tierra, no hay que manipularla, como en las termas, y su fin no es la higiene. El agua termal se manifiesta como agua mágica y el balneario se convierte en el lugar donde la divinidad se manifiesta mediante la sanación. La divinidad actúa por medio del agua o porque la propia agua tenga características divinas. El agua termal, usada por sus propiedades terapéuticas, refiere un modo de empleo diferente al agua usada para la higiene. Aparte de esto, el baño terapéutico utiliza otra metodología de uso: la inmersión, la inhalación, la ingestión, añadiendo siempre su origen simbólico. Y de aquí los esvotos, que son un regalo que se ofrece a la divinidad con la esperanza de obtener una gracia o como muestra de reconocimiento por haber atendido un deseo, sobre todo si se trata de curación de enfermedades, independientemente de los diferentes orígenes sociales de las personas. Consistían en monedas, cerámicas, objetos de plata o incluso oro. Que como pueden comprobar en estas fotos que les pongo, son todas partes del cuerpo humano y evidentemente se deben a eso, un agradecimiento por una curación. El agua es un elemento fundamental e íntimamente relacionado con los oráculos y las curaciones milagrosas. También por inmersión, Séneca, a 1 de enero, sin tener en cuenta la temperatura, se daba un baño en las frías aguas del acueducto Virgo, porque era la costumbre que tenía. Conozcamos, para saber qué ocurre con el agua, conozcamos cuál es el recorrido del agua. El suministro hídrico y, sobre todo, basado en todos los tratados y toda la literatura de Vitruvio, que, como saben ustedes, fue un arquitecto, un ingeniero de la época romana, sobre todo en lo referente a la arquitectura del agua. Atendiendo exclusivamente a criterios de potabilidad, la principal fuente de captación de agua potable para el consumo humano en Roma se debe buscar en el agua de lluvia, que se recogía en diversos lugares de aprovisionamiento, generalmente en las cisternas. Del agua de lluvia, Palladio nos dice: la salubridad del agua se reconoce así, ante todo que no proceda de estanques o charcas. Resultará higiénico llevar allí el agua por tuberías de barro, que se recoja en una cisterna cubierta, pues el agua de lluvia es la mejor de todas para beber, hasta el punto de que, aunque pueda recurrirse al agua de los ríos, que no es sana, deba dejarse para los baños y el cultivo de las huertas. Los autores clásicos son conscientes de la necesidad de utilizar criterios de potabilidad y salubridad en el agua de consumo, aplicables rigurosamente a la construcción de acueductos que se construyen para buscar aguas potables en manantiales alejados, a veces varios kilómetros desde las ciudades. Feijóo establece los criterios de potabilidad empleados por los romanos: la luz, temperatura y los factores externos. Es necesario preservar el agua de la luz del sol para conservar su potabilidad. La luz es un elemento determinante. Vitruvio establece la necesidad de que la obra de albañilería debía ser abovedada con el fin de proteger el agua de los rayos solares. Diversas son las fuentes antiguas que recogen este precepto. Ya se recomienda, o en ocasiones incluso hasta se ordena, captar el agua de manantiales que surgen bajo tierra. Vitruvio ensalza la calidad de las aguas de alta montaña. Y es más, en su tratado establece hasta qué tipo de plantas debían estar presentes para recoger el mejor lugar y poder hacer una captación de ese agua. Al factor luz conviene añadir el factor barro rojizo. En los elementos de construcción de los canales del acueducto de los Milagros de Mérida desprenden una luz rojiza que impide la proliferación de algas. El agua, conducida por canales descubiertos, está expuesta a la luz del sol, que entre otras calienta el agua, sube la temperatura. El agua pura y de calidad ha de tener una temperatura cuanto más baja mejor. El frío
conserva y evita la proliferación de microorganismos. Por tanto, el agua fría es un buen indicador de pureza. Debía evitarse la caída de cualquier tipo de materia orgánica o inorgánica a los manantiales y en las conducciones. En el agua, en conducciones descubiertas o captado al aire libre, en los embalses, por ejemplo, siempre puede caer materia orgánica. Feijóo establece también todos estos criterios. El agua de pozo es agua de menor calidad, por lo que es utilizada para lavar utensilios, la ropa, baldear los pisos, etc., reservando siempre el agua de lluvia recogida en las cisternas para el consumo. El agua de las fuentes y manantiales puede ser de varios tipos. Fuentes calientes con aguas sabrosísimas y suaves, fuentes azufrosas, frías de mal olor, fuentes medicinales, fuentes de agua fresca nitrosa, fuentes oleaginosas, y muchas establecen una clasificación mucho más amplia también. El agua de los ríos se contamina en la superficie y Plinio de esto dice que si hay que coger el agua de algún río, solo tienen calidad aquellos ríos en los que se crían anguilas. El agua de las presas, volvemos a repetir, no son aptas para el consumo humano, son desestimadas por Palladio y Vitruvio. Ustedes seguramente recordarán una polémica que se estableció hace una serie de años en la que, bueno, se establecía si la presa de Proserpina realmente era de construcción romana o no. Había una corriente que decía que, por supuesto, que lo que sí ha estudiado se ha dicho siempre, y otra corriente decía que no estaban tan seguros, sobre todo porque se basaban en este criterio en el que los romanos, era Feijóo concretamente, Santiago Feijóo, quien mantenía esta teoría, y sobre todo se basaba en que los romanos en toda su literatura siempre dicen que se desestima para el agua de consumo las captaciones que sean abiertas, bien en embalses o bien en conductos sin abovedar. Perdón. Aún así, las estaciones del año influyen en el paladar de las aguas, siendo más dulces en invierno, menos en verano y muchísimo menos en otoño. Una característica importante de la salubridad es que el agua no manche. Vitruvio nos instruye decididamente porque para poder captar el agua es preciso saber cómo poder encontrarla. Ofrece como primera opción la captación, de captación la que corresponde al agua corriente de manantial, pero si no se tiene esa posibilidad hay que buscarla en los venedos. La importancia de la salubridad del agua era tal que en tiempos de Frontino se convirtió en un asunto de Estado. Bueno, por eso y por más cosas. Hablemos de la recogida y del transporte. Lugares donde se encontraba o tipos de agua, la de lluvia, la de pozo, la de los embalses. ¿Recuerdan ustedes esta foto, verdad? Curiosa. Nuestros diferentes embalses. Bueno, y la de lluvia, como se recogía completamente en Pompeya. Después de la captación, el agua pasaba a la piscina de carga y de ahí al canal o specus de la obra de transporte, que o bien eran excavados en la roca que atravesaba el manantial o bien eran simplemente construidos, ¿no? Las casas particulares generalmente algunas de ellas, poseían cisternas para el almacenaje de agua. El agua de lluvia caía por una abertura del tejado con pendiente inclinada hacia el interior, que se llamaba compluvium, que es lo que ustedes tienen, la imagen que ustedes tienen ahí, que estaba adornada con antefijos y palmetas, recogiéndose en una pileta situada debajo de la abertura, el impluvium. Cuando estuvimos en Pompeya tuvimos la suerte de que llovió, entonces pudimos recoger exactamente el funcionamiento del impluvium tal cual era, ¿no? Ahí se recogía. Y bueno, este es uno de los impluviums más famosos de Pompeya, ¿no? La tintorería de Stefano. Con la recogida, transporte y distribución del agua surge el concepto de acueducto. Esto es una cisterna que existe en un edificio de Mérida, que debió ser
una domus romana. El concepto de acueducto no solo como el conjunto de arcos de una construcción de agua, abarca todo el abastecimiento desde la captación hasta que el agua llega al ser humano. El abastecimiento de agua en Roma provenía de pozos y manantiales, así como la de lluvia que se recogía en cisternas, como estábamos diciendo. Hasta que a finales del siglo IV a.C., cuando se hizo insuficiente, el censor Apio Claudio mandó construir el primer acueducto, el Aqua Appia. Y al final, a lo largo de todo su imperio, Roma llegó a contar con 11 de estas grandiosas obras. Me gustaría que vieran ustedes algunas imágenes, creo que también son muy interesantes, de diferentes cisternas, tanto en Tuburgumais como en Bularreya, Túnez. Imagínense qué cantidad de edificaciones, qué cantidad de agua podía recogerse ahí. Estas son las cisternas de Cartago, que impresionan. Yo no recuerdo la cantidad de cisternas que había. Y esto es una foto tomada, no es mía. La mayor parte, casi todas las fotos que van a ver ustedes, las he realizado yo, son mías, excepto esta. Esta es de una foto de un periódico cuando en 2010 se descubrió el punto de captación del acueducto del Agua Traiana. La piscina limaria, donde caía el agua y se decantaba. Los espéculos que se construían, incluso excavando en la propia roca, y la manera que tenían de construirlos. Los espéculos del rabo de la conducción de rabo de buey de Mérida, que muchos de ustedes conocerán seguramente. Más especus. Alguna actividad que hizo el Museo Romano de Mérida, se hizo una ruta senderista por esta época, por este lugar, y estuvimos viendo estos espectáculos. Más espéculos que reconocen seguramente de Mérida, los tenemos todos los días. Este es de Gades, esta conducción eran unas piezas de piedra que estaban encajadas unas en otras. Tristemente desaparecida en el yacimiento de Apamea, en Siria, era un yacimiento donde, como ven ustedes también, las conducciones de piedra era impresionante. Incluso todos los encajes que debían llevar cada una de las conducciones para poder distribuir el agua. Esto es el esquema de un sifón que también manejaban los romanos y que en todo el acueducto había seguramente más de uno, hubo más de uno. Si había que salvar un desnivel, mediante el proceso del sifón, era mucho más sencillo y menos costoso de construir que, por ejemplo, la construcción de los arcos, ¿no? Pues se utilizaban también. Y claro, la majestuosidad de los arcos de los acueductos romanos, que muchos conocemos, pues tienen ustedes aquí el de Pont de Gard, que es inmenso. Ustedes el conocido de Segovia, que también es muy conocido por todos, pero tienen el mejor hecho. Castellum Aquae, donde acababa llegando el agua se decantaba y si acaso, con todas las precauciones tomadas, no había habido alguna partícula que hubiera podido caer, se decantaba en este depósito y a partir de aquí se distribuía. Esto es un Castellum Aquae muy especial que hay en Nimes, que no es cuadrado, como suelen ser casi todos, que es redondo, pero que tiene diversos niveles de evacuación del agua. Ustedes pueden observar abajo, sobre todo en el dibujo del esquema, que cuando empieza a caer agua en el Castellum, se llena y hasta que no se... el primer nivel
esa conducción se dedica a repartir agua a las fuentes monumentales, es decir, a las fuentes donde todo el pueblo iba a recoger el agua, a lavar, para lavarse, para beber, para lo que fuera. Hasta que no se ha abastecido suficientemente de agua a las fuentes públicas, no se llena el siguiente nivel, que es el nivel de las termas. Cuando se llena el siguiente nivel de las termas, previo abastecimiento a las fuentes públicas, entonces hasta ahí se llena el tercer nivel, que el tercer nivel es el que da, el que aporta el agua a las casas particulares de las personas pudientes, de las personas de alta posición, que podían pagar una conducción de agua hasta su casa. Entonces hay una parte bastante equitativa y bastante social y bastante justa del agua, ¿no? Tienen ustedes una foto del Castellum bastante deteriorado, el Castellum Aquae de Mérida. Y hay unas fotos que a mí me gustan mucho, porque las conducciones de agua, ya que pasan desde el Castellum hasta donde tienen que ir, las conducciones podían ser de tres tipos. De madera, que evidentemente no se ha conservado ninguna, de barro o de plomo. Aquí tienen ustedes alguna de barro y aquí tienen las de plomo. Claro, el plomo es un material que cuesta mucho dinero y siempre ha sido pues pasto de saqueos a todas horas. Pero miren, estas marquitas que tiene aquí, estas tuberías, no son marcas al azar, son marcas que hacían los constructores, los plumbaris, que eran los que construían cada una de las tuberías de plomo, y daban muchísima información de la época en que se habían construido, de quién la había construido, a qué acueducto iban dirigidas, incluso todas estas marcas daban todo ese tipo de información, y las tuberías de plomo han sido una fuente de investigación muy importante y muy, muy fructífera, ¿no? Desgraciadamente, muchas desaparecieron. Miren el nombre de César, las gafas. Tuberías de barro, y esto es una curiosidad, algo que a mí me resultó por lo menos muy curioso, me llamó muchísimo la atención. En Herculano nos encontramos todas estas conducciones de agua que entraban directamente a las casas y tenían su grifo. Grifos como esos o parecidos. Y además, bueno, también se han encontrado todas estas piezas que servían como distribuidores del agua, pues ya a nivel de domicilio, sobre todo, ¿no? Un esquema de lo que es todo el recorrido del acueducto, desde la captación hasta que se abastece. Y pasamos a hablar de la higiene, de la importancia o la relación del agua con la higiene. El aprovisionamiento del agua era distinto si se trataba de una domus o de una ínsula, donde las necesidades de agua eran similares. En la domus, vivienda cuyos propietarios de clases acomodadas disponían de mecanismos relativamente sencillos para obtener el agua. El agua podía llegar a través de tuberías, como el ejemplo de Pompeya y Herculano que acaban ustedes de ver, donde los impluvium y los compluvium acabaron convirtiéndose en elementos decorativos cuando la vivienda pudo disponer de agua corriente. Las ínsulas constituían alojamientos populares de varios pisos y compartidas por varias familias. Los habitantes debían ir a buscar el agua a la fuente pública más cercana, circunstancia que se hacía cada vez más penosa, según se ascendía, sobre todo para subirla a los pisos superiores. Lo realmente laborioso era el transporte, que era realizado por las mujeres desde las fuentes. Para el transporte del agua, las mujeres utilizaban unas vasijas de barro finas y ligeras llamadas ánforas que llevaban en la cabeza. La forma de la ánfora se adaptó a la disposición del chorro de las fuentes, aunque eran absolutamente impracticables para coger agua de los pozos, y con el cuello fino para evitar que se derramara en el transporte. Se observa aquí una división sexual del trabajo, de forma tradicional, donde la mujer es la encargada del mantenimiento del hogar. La higiene depende del acceso al agua. Para la limpieza de la vivienda, al igual que para los lavados de ropa, el consumo de agua para la limpieza era reducido. En la domus, los esclavos realizaban la higiene de la vivienda mediante baldeo de suelos
pero por su escasez solo se empleaba en el lavado de mosaicos o mármoles, en lugar de utilizarlo en el resto. Las cocinas disponían de un fogón de mampostería con un hueco bajero donde se apilaba el combustible, generalmente leña. Contaban con pilas para lavar las vasijas. Algunas incluso estaban dotadas de grifos que tomaban el agua de la calle. Las pilas se vaciaban por un orificio de salida para las aguas sucias. El lavado de ropa, tarea de mujeres o de lavanderas y lavanderos profesionales, consistía generalmente en el remojo y aclarado de las prendas ligeras. Si la colada era grande, la ropa se lavaba en la fuente pública. En las domus, el lavado de la ropa estaba destinado a los esclavos. El jabón no aparece como tal hasta el siglo IV después de Cristo, pero se empleaban sustancias hechas a base de minerales o vegetales, como la saponaria, la ceniza o la tierra de batán, para quitar las manchas de grasa de los tejidos habituales. Para los romanos que vivían en las ínsulas, sin agua corriente y sistema de evacuación de agua, estos lavados y aclarados eran difíciles. Incluso las personas acomodadas, que disponían de mano de obra y cisternas con suficiente cantidad de agua, si necesitaban limpiar prendas de lana, especialmente, debían recurrir al servicio de los bataneros. Estos profesionales, además de encargarse de desengrasar los tejidos de lana que les llegaban en bruto, también se encargaban de lavar y limpiar las telas y prendas de ropa que les confiaba la clientela. En los grandes estanques con agua corriente y en el impluvium de la tintorería de Estéfano de Llana, probablemente reservado para los tejidos más delicados, se enjuagaban las telas y se lavaban las prendas traídas por los clientes que no querían o no podían hacerlo en su casa. En las tintorerías, la tela fabricada se daba a lavar a los esclavos especializados que las pisoteaban en pequeñas cubas. El agua utilizada se mezclaba con sal y orina. Evidentemente, las necesidades de agua para las tintorerías eran muy elevadas y el canon de impuestos que tenían que pagar, pues lógicamente también lo era. Respecto a la higiene del cuerpo, la costumbre era lavarse las manos siempre antes de la comida. Los romanos comían con los dedos. Para ello tenían una serie de utensilios de aseo. Bueno, aquí tienen ahora les cuento lo que es esto. La costumbre era lavarse las manos, les decía, antes de la comida. Para ello tenían una serie de utensilios de agua, específicos de agua para el aseo que utilizaban a diario. Hasta el siglo III a.C. se lavaban brazos y piernas y se bañaban cada 9 días o en día de mercado. Y en esa época se pone de moda la costumbre, en esa época, siglo III, se pone de moda la costumbre griega del baño caliente. Los romanos eran muy buenos nadadores y se bañaban también en los ríos. Antonio Musa, emeritense, finales del siglo I a.C., médico personal de Augusto, en el año 23 prescribió al emperador una cura de baños fríos que dio un excelente resultado, creando tendencia entre los médicos romanos. En las ínsulas tenían las tinajas para almacenar agua, cubos, aguamaniles y recipientes. Y en las domus se dispone de bañeras, que es esta habitación, estas fotos que tienen ustedes aquí, se dispone de bañeras y de una habitación que se llama la lavatrina, que se localiza de forma contigua a la cocina para facilitar el agua caliente y los recipientes necesarios. Estaba destinada a satisfacer exclusivamente la necesidad de lavarse, no al placer ni al lujo. Por ello, era una habitación estrecha, oscura, desnuda, con el agua sin filtrar y procedente de la lluvia torrencial, por lo cual estaba demasiado turbia. A principios del siglo III, como les decía, los romanos importan de los griegos esa costumbre de construir cuartos de baño. Y Vitruvio establece en sus libros de arquitectura los cuartos de baño como parte de las habitaciones particulares y exclusivas de la familia. Fueron desapareciendo estos cuartos de baño cuando aparecen los baños públicos a principios del siglo I a.C., cuando Sergio Orata importa un sistema de calefacción bastante interesante, naciendo o poniéndose, surgiendo las termas. Con las termas se produce el fenómeno, bueno, tienen un baño, la de las cocinas de Villa Popea,
Con las termas se produce el fenómeno de la higiene en masa. Es accesible para todas las clases populares que disponen o tienen la posibilidad de darse un baño diario. En el año 33 después de Cristo, Roma contaba con 170 termas. En las termas se produce un ritual de uso y se recorren las diferentes estancias: el apoditerium, el caldarium, el tepidarium, el frigidarium, la palestra, la natatio, el hipocausto, cada una de ellas para su uso. Estos son los sistemas de calefacción que les decía yo que se importan para poder calentar las termas, y además el hipocausto, que es donde se calentaba el agua con leña, y a través de estos, ¿cómo decirle? A través de aquí el aire caliente calentaba todas las estancias y los suelos, se calentaban las estancias y los suelos de las termas. Esto es una parte del sistema de calefacción de Conímbriga, un apoditerium, el apoditerium de unas termas de Pompeya. El apoditerium era donde se dejaban las cosas antes de entrar en el agua, una especie de consigna. En Herculano esto es otra foto de un apoditerium de Herculano, y aquí a su lado tienen una foto de lo que los romanos llamaban estrigilis, que era un artefacto que utilizaban cuando ellos hacían deporte, iban a la palestra a correr o hacían ejercicio. Hombres y mujeres iban a las termas a muchas cosas. Una de ellas era hacer ejercicio. Pues para hacer ejercicio se untaban de diferentes soluciones. Al final, para meterse en el agua no podían meterse ni con el sudor y todo eso. Entonces, con este aparato, con el estrigilis, se raspaban todo el sudor y todo lo que había producido ese cuerpo. Caldarium de Pompeya y el Labrum, Caldarium en Conímbriga, un Tepidarium en Palmira, tristemente desaparecido también, Frigidarium en las termas de Palmira y de Herculano, una palestra en Pompeya y una natatio de Villa Ariadna. Pues el precio de las termas era un precio simbólico, por eso era popular. Tenían un horario, dependiendo de las épocas, tenían horarios diferentes o separación de sexo en el horario o en las diferentes termas para el cuidado del cuerpo, y para esto podían requerirse los servicios de masajistas, depiladores, capsaris, perfumistas, salones de masajes, mixtorum. En las termas se producían intercambios sociales, culturales, políticos y comerciales. Se conforman, por tanto, como un espacio socializador. De esta manera, varias eran las razones que los romanos tenían para acudir a las termas: relajarse y tomar un baño, escuchar las creaciones que recitaban los poetas. Los músicos, juglares y malabaristas iban a las termas en busca de fama. Las prostitutas acudían en busca de negocios para hacer múltiples clientes potenciales en las termas. Había quien acudía para emborracharse. Las personas obsesionadas con la posición social utilizaron las termas como lugares donde podían ver y ser vistos por la alta sociedad. Las personas ricas hacían desfilar a los esclavos por las termas para mostrar su elevado estatus social, y evidentemente a mayor número de esclavos, mayor estatus. Otros simplemente iban a difundir chismes, y los hombres y las mujeres iban, por supuesto, muchas veces a practicar su deporte favorito. Otros simplemente querían admirar la maravillosa arquitectura, las pinturas o las esculturas y el arte en general que en las termas estaba contenido. Los filósofos predicaban sus ideas sobre la vida y sobre Dios. Esto es todo lo referente a las termas, no balnea. Los balneas son los balnearios, que hablaremos un poquito de ellos. Las fuentes públicas eran muy populares también en Roma. Se explica la gran cantidad por la imposibilidad de abastecimiento en otros lugares de agua potable. Eran uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Las mujeres y los acuaris se congregaban allí a todas horas. Su función de aprovisionamiento hacían de ellas lugares de relación
lugares de relación entre gentes humildes que acudían a beber, a llenar los recipientes de agua y llevarla a las casas, a lavar la ropa, a lavar la verdura y las hortalizas y los otros alimentos, evitando así tener que llevar el agua hasta arriba de la ínsula. Tienen ustedes diferentes útiles de aseo que se utilizaban en las termas. Los estrígilis, como les contaba, los ungüentaris y, bueno, diferentes objetos de higiene. Fuentes públicas de Pompeya. Y yo les quería, les quería hablar del agua terapéutica. Las aguas mineromedicinales son el elemento de distinción con las termas clásicas. La aplicación del agua podía llevarse a cabo por varias vías: la inmersión, la aplicación externa o la bebida. Las aguas calientes son relajantes, sedantes y combaten la fatiga muscular. Las frías son tónicas y estimulantes y suelen utilizarse como bebida. Otro tipo de agua empleada era el agua del mar. Las propiedades de este agua son puestas de manifiesto por diferentes autores: Celso, Dioscórides o Plinio. El mismo Nerón mandaba traer agua de mar hasta los baños de la Domus Aurea y mandaba calentar el agua para bañarse con el agua caliente. Incluso Augusto se bañaba en el agua del mar y en las aguas sulfurosas del acueducto Anio, sobre todo para tratar su artritis. Celso recomienda baños salados naturales y calientes para las afecciones nerviosas y baños de agua fría para bajar la fiebre. Dioscórides establece que las propiedades de cada agua dependen del lugar por donde pasan. Prescribe baños de agua salada o marina, caliente para afecciones nerviosas y mordeduras de escorpiones. Los baños por vapor los prescribe Hipócrates para los que padecen dolor de cabeza, porque además ablandan la piel. Alimentarse era otra necesidad y sigue siendo otra necesidad importante. La preparación de la comida pasó de ser una actividad realizada por los esclavos sin estatus a ser una de las más y mejor pagadas en Roma. Las fuentes más ricas de información sobre la cultura culinaria en la época romana es la obra de Marco Gabio Appicio, su obra de Recucinaria. Se realizan 3 o 4 comidas al día: el iantaculum o desayuno, el prandium, media mañana, la merenda y la cena, como comida principal, sobre todo después del trabajo y de la higiene de las termas. Para desayunar solían beber un vaso de agua al levantarse y tomaban un desayuno frugaz. Se trataba de una comida modesta, con un poco de pan remojado en vino o rociado con aceite y agua. Las clases populares también tomaban puls, que era un manjar compuesto de agua y harina que los hombres tomaban calientes cuando volvían de realizar las labores del campo. Con la expansión del imperio se adaptan y se adoptan nuevos ingredientes en la cocina, y los cocineros cobran una extraordinaria importancia, trabajando en las cocinas en las que la cena era la comida principal. La comida era un distintivo social. Las clases pudientes disponían de triclinium como lugar físico donde se realizaban las comidas. Petronio, en el Satiricón, describe una cena pantagruélica y excéntrica de gran teatralidad y fantasía en casa de Trimalción, donde quedan descritos con todo lujo de detalles los banquetes romanos. El agua desempeñó un papel central en la cultura alimentaria, no solo como ingrediente en la preparación. Siempre existió una estrecha relación entre las comidas y el aseo. De hecho, los diversos utensilios de la vajilla servían para contener el agua para el aseo en la mesa, como los aguamaniles y las jofainas de diferentes tamaños. Estos objetos de plata, de bronce o de vidrio, dependiendo del gusto de las familias, contenían el agua que se utilizaba para las abluciones antes de los banquetes o las comidas importantes. Los esclavos eran los encargados de verter agua en las manos de los convidados con un aguamanil, y el agua caía en platos anchos colocados debajo de las manos. Después de comer un alimento, se lavaban los dedos y las servilletas se utilizaban para limpiar la boca. Los pies y las manos se lavaban antes de la cena. Utensilios del Museo Arqueológico de Nápoles, de las cocinas.
una cocina de la Villa Oplonti y diferentes utensilios relacionados con la comida. Los ingredientes para la comida eran evidentemente muy importantes y de ellos el vino y el agua eran las bebidas más consumidas. El agua es la más usual y la forma de tomarla es pura, o sea, sin aditivos ni mezclas, agua pura. Se tomaba en cualquier momento del día, pero sobre todo por la mañana temprano, según cuenta Marcial, constituyendo el desayuno de muchos. Curiosamente, en el resto de las comidas, el agua se tomaba tibia, agua calda. Plutarco recomendó tomar de 2 a 3 vasos en las comidas. Tras un esfuerzo físico importante, recomendaba tomar el agua caliente, incluso sin sed. El agua fría era considerada remedio dietético dirigido a combatir los excesos gastronómicos, excepto para Nerón, que hacía hervir el agua y enfriarla después con nieve. Normalmente en las casas se instalaban pequeños calentadores para mantener el agua caliente y disponer constantemente de ella. Pero como más les gustaba tomarla en las comidas, era tibia y aromatizada en una infusión de hierbas. El principal papel del agua era mezclarlo con vino. El Museo Arqueológico de Nápoles dispone de una cantidad de fuentes de investigación impresionantes, tanto los mosaicos como las pinturas. Estas son fotos que hice yo cuando estuve allí. Tanto los mosaicos como las pinturas nos dan una información tremendísimamente abundante de cuáles eran las costumbres de la alimentación de los romanos. El vino se servía caliente o a temperatura ambiente. Lo habitual es que agua y vino se consuman mezclados, siendo previamente filtrado antes de su ingestión. En la manera de filtrar el vino, en ocasiones, intervenía la nieve, haciendo a la vez de filtro y mecanismo de enfriamiento. El vino no podía faltar en ninguna comida romana. De hecho, constituía un castigo de gran repercusión social el hecho de privar a alguien del vino. Apicio lo utiliza ya sea en forma pura, sin mezclar, merum, como vinos dulces, mulsum, pasum, vinos cocidos, de fritum, carenum, sapa, o vina condita, es decir, licores cocidos y condimentados. El vino se bebía mezclado, siendo el arbitre vivendi el encargado de realizar las mezclas, indicando las proporciones de vino y agua a mezclar. La mezcla se realizaba en el preciso momento de su consumo y generalmente era superior a 1/3 de agua, pudiendo llegar incluso a los 2 quintos. No había romano honrado que bebiera el vino en estado puro. Los romanos reconocían 3 clases de vinos cocidos, como decíamos, sapa, de fructum y carenum. En los 2 primeros, el líquido se reducía con agua a 2/3 o a la mitad, mientras que en el último a 1/3 parte. A excepción del vino de pasas, el resto de vinos cocidos son dedicados exclusivamente a la gastronomía y a la medicina. Una variedad de vino muy apreciada era el aguamiel, vino hecho con miel y agua de lluvia, que hubiera sido guardada durante más de 5 años. Pero el agua tenía una faceta terapéutica muy importante. Tienen ustedes aquí en las tabernas una foto de las termopolias de Pompeya, que era donde iban a comer muchas personas a lo largo del día mientras llevaban a cabo su trabajo. La mayoría de los autores clásicos definen las propiedades de las aguas y en base a ello las clasifican. Buscan las más saludables y comprueban la gran variabilidad de ellas, influenciadas sobre todo por los lugares donde emanan. El agua tenía propiedades refrescantes, laxantes y purificadoras. Ayuda a hacer las digestiones, sobre todo, decíamos, después de las comidas copiosas. El agua humedece, enfría y purga el cuerpo. Las formas más habituales de uso eran en forma de agua natural potable y agua marina. El agua potable se empleaba como bebida habitual. Hipócrates en sus dietas la propone a temperatura ambiente y muy fría en caso de fiebre. Es también un vehículo fundamental para tomarla mezclada con otros remedios como osimiel, hidromiel, vino, tisanas o en maceración, agua de garbanzos, agua de higos, etc. Los eruditos de la época ya nos establecen la variedad existente entre las clases de agua. Lo enfocan según la patología que produce su ingestión o su uso. Establecen aguas como dulces, duras, frías,
rocas saladas y crudas y pantanosas y las que emanan de las aguas termales. La procedencia de las aguas es importante. Así hay aguas procedentes de lluvia, de fuentes pantanosas, de nieve, de hielo, termales, de las cuales las tres últimas son absolutamente nocivas. Para Dioscórides, la de mejor calidad es aquella que es pura, dulce y sin más cualidades, obteniendo sus propiedades de los lugares donde emanan y de los aires. Establece distinción entre el agua marina y el agua de laguna. El agua marina se usa en diferentes maneras de aplicación. Bebida daña el estómago y turba el vientre, pero como emético es el mejor remedio indicado. En otros modos de uso son en forma de baño, de vapor y de lavatorio. Respecto al agua dulce, establece distinciones según su procedencia. Manada, llovida, derretida de granizo o de nieve, retenida en lagos, llovediza recogida en cisternas. Esa que está muy mezclada, las medicinales y las de río. Son absolutamente nocivas las retenidas en lagos y las derretidas de nieve, pues producen enfermedad. Las de mejor calidad son las del río, sobre todo si es el Tíber. Establece una distinción de las aguas termales con sus indicaciones terapéuticas. Las saladas purgan, las luminosas sanan las llagas de la boca y regulan la menstruación. Las sulfúreas ablandan los nervios y mitigan cualquier dolor. Las bituminosas tienen efectos secundarios nublando los sentidos y, por último, las que discurren por río, por hierro, confortan el estómago y fortifican el hígado. Otra fuente importante es la ofrecida por Plinio, que dedica los primeros 6 capítulos de su libro 31 al agua, a establecer las diferencias entre ellas, a su calidad, sus daños o comodidades, así como la manera de conducir las aguas, la forma de las aguas medicinales y las del agua del mar. Con opinión contraria se encuentra Celso, que en sus 8 libros de medicina promueve el uso de agua en todos sus formatos, lavativas, purgantes, baños, lavados, fomentos, etc. En raras ocasiones usa el agua ingerida, ni siquiera en el caso del tratamiento de la fiebre, incluso lo contraindica. Una de las pocas ocasiones en que se recomienda beber agua es para provocar el vómito con agua salada y en la tisis para tratar los escalofríos. También Vitruvio establece las cualidades del agua en su libro 8, recogiendo tanto las propiedades y clasificación de las aguas como las características que debe poseer el terreno de su extracción. Establece la salubridad del agua de lluvia, las aguas termales, sulfúricas, luminosas o bituminosas, las propiedades de algunas fuentes, sus indicaciones en las diversas patologías y las características de las conducciones por las que deben discurrir desde el punto de vista de la salud. Y en esa época de la mejor conducción es característico de Vitruvio la importancia que concede a la contaminación del agua por plomo. El plomo es un material potencialmente contaminante, conocido desde hace más de 5.000 años. Tenía múltiples usos en la sociedad romana. Se extraía de la galena y era fundido en los crisoles de los grandes hornos. Era un elemento dúctil y maleable. Su abundancia en el territorio español y concretamente en el lusitano hacían de él un importante componente de la vida cotidiana romana. Los autores clásicos localizan casi exclusivamente en el sur de Hispania las principales minas de plomo. Plinio menciona una comarca de la Lusitania, Edúbriga, y llama a sus habitantes plumbari. Fundamentalmente, su uso se relaciona con el transporte y conducción del agua y con la gastronomía y utensilios culinarios. El transporte y conducción de agua, ya sea mediante la construcción de tuberías o cañerías de plomo de diferentes calibres, fístulas, así como un sinfín de elementos de apoyo en la construcción de acueductos, grapas, grifos, válvulas de paso, etc. Todo transporte de agua en algún momento de su trayecto se realizaba a través de conducciones de plomo, ya fuera a las fuentes, a las pipas, los castellum, los sifones, las tuberías de agua, etc. Es muy importante el óptimo cálculo de los calibres de las tuberías, pues si estallaban por un exceso de presión, las reparaciones eran más costosas que las de barro y se necesitaban obreros especiales para ello, los plumbari, siendo además un material más caro. En la gastronomía, el plomo es muy utilizado sobre todo como componente del vino y como aditivo en la comida. Uno de los tratamientos del vino era el hervido del mosto sin fermentar para obtener mayor cantidad de azúcar, dado que disminuía la cantidad de agua. Catón y Plinio describen este proceso
Si la concentración resultaba a la mitad, se denominaba defructum, y si resultaba un tercio, sapa. Esa especie de jarabe resultante era utilizada para azucarar y para conservar el vino y la fruta. Apicio, en su De Re Cucinaria, recomienda conservar también las aceitunas y las peras en el defructum. De hecho, da color y sabor a los platos de carne, a los de aves y sobre todo a los de pescados. La recomendación para obtener un defructum o un sapa de calidad era que la cocción se realizara preferentemente en recipientes de plomo en lugar de recipientes de cobre que estropeaban el sabor. También recomienda los recipientes de plomo, aunque los que están cubiertos de stagnum tienen mejor sabor, además de prevenir la formación del cardenillo destructivo. Además, el vino nuevo debe ser hervido cuando no haya luna, siendo de plomo y no de cobre los recipientes utilizados para ello. El defructum, por tanto, era un aditivo del vino para endulzar o conservar el vino potencialmente amargo, mezclándose según Catón una proporción, un sextarium, con una ánfora de vino de aproximadamente 30 litros. Y de plomo también eran los utensilios utilizados. Se han encontrado diferentes objetos de alimentación, vasos para beber, cucharas, toneles para el vino, etc. La contaminación por plomo, el saturnismo, no aparecía en los romanos principalmente por las canalizaciones de agua, sino por la comida. Por tanto, el problema no radicaba en las fuentes de agua, sino en la composición de los recipientes y las recetas de cocina. El plomo, en la medicina romana, también tiene sus indicaciones. El uso del plomo, solo por sí en medicina, es reprimir las cicatrices y sobre todo las llagas. Una propiedad interesante del plomo, según Plinio, es que disminuye el deseo sexual. Nerón, emperador, se colocaba una lámina de plomo en el pecho, cantaba levantando la voz y así, de esa manera, enseñaba su voz para poder conservarla. La preparación más habitual del plomo es servido en vasos de barro, añadiendo agua de lluvia. Pero nos advierte Plinio de la necesidad de taparnos la boca y los agujeros por donde se puede evaporar, por ser dañino y pestilente. Triturado en morteros y añadiendo agua llovida, se hace espesa, para cuando se seque esa masa poder fabricar pastillas. Y dice, pero aquel que se ha quemado se lava con el estivo y la cadmia. Puede estreñir, detener y encoger las cicatrices. Úsase de lo mismo en los medicamentos de los ojos y principalmente contra sus excrescencias y encogimientos, y en contra de la carne crecida de las llagas, y contra las grietas de asiento y las almorranas o condilomas. Para estas cosas aprovecha mucho la lavadura del plomo y la ceniza del plomo quemado para las llagas que están cundiendo o están sucias. Dioscórides coincide con las indicaciones de Plinio, añadiendo que debe ser mezclado con agua. No especifica que sea llovida. Dioscórides coincide también. Decíamos, el plomo se mezcla con agua y en su preparación para tener propiedades, porque resfría, restringe, cierra los poros, ablanda, reprime los humores que suelen destinar los ojos y la carne demasiadamente crecida en las llagas. Perdón. Restaña la sangre y aplicado con aceite sirve a las llagas y a las almorranas, diferenciándolo entre tres formas de preparación: lavado añadiendo agua, plomo quemado o escoria de plomo. El plomo tenía una necesidad característica, una serie de características que le hacían poco recomendable para el uso humano sobre la salud, así como otros materiales reaccionaban químicamente con los ácidos formando compuestos insalubres. Hoy en día está perfectamente comprobada la nocividad del plomo, sabiéndose que su intoxicación produce en el ser humano una serie de síntomas conocidas con el nombre de saturnismo, que en la mayoría de los casos produce enfermedades y alteraciones de la personalidad con agresividad y conductas delictivas y antisociales. Estas tres últimas características muy frecuentes en algunos de los emperadores. Incluso hubo quien escribió una teoría sobre la caída del Imperio Romano por toda debida a la intoxicación del saturnismo de los emperadores.
El plomo es un elemento muy relacionado con la alimentación en la fabricación, en la tubería de agua, en los utensilios de cocina y evidentemente también posee diversos usos terapéuticos. En el museo tienen ustedes un ajuar importante de, de médicos romanos que pueden verlo en vivo y en directo mucho mejor que aquí. ¿Recuerdan ustedes que se puso de moda que los fisioterapeutas utilizaban un sistema de ventosas para curar? Pues miren ustedes, como decía Trini antes, no se han inventado nada, ¿no? Ya lo teníamos aquí. Y como conclusión, y ya para terminar, el agua se interpreta como elemento mitológico en el mundo romano desde la propia fundación de Roma. Se establece una relación directa entre el agua y la satisfacción de las necesidades de higiene, alimentación y eliminación condicionadas por la disponibilidad o no del agua en las casas. Se observa la existencia de una relación directa y multidimensional entre las necesidades de agua y alimentación y el agua. El agua ejerce como elemento socializador en las termas, en las actividades de alimentación y en las fuentes públicas. La clase social es determinante en el uso y disposición de agua. Se muestran evidentemente grandes diferencias de clase. El agua se utiliza como sustancia terapéutica. Su aplicación puede realizarse mediante inmersión o aplicación externa o mediante ingestión. La mayoría de los autores definen las propiedades del agua buscando las más saludables, sobre todo para usarlas en la composición de remedios curativos, ya sean mezcladas con plantas, con plomo o con vino. Y por mi parte, muchísimas gracias por su atención.